La doctora Ana Cecilia Rodríguez González es licenciada en Derecho, egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, maestra en Propiedad Intelectual por parte de la Universidad New Hampshire en Estados Unidos y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por el Colegio de Morelos. En el ámbito académico, se ha impartido asignaturas de posgrado y talleres. Licenciatura, ha sido conferencista, panelista y ha dirigido más de 60 tesis a nivel de licenciatura y maestría, especialmente en temas de propiedad intelectual, inversión extranjera, informática jurídica y comercio exterior. Con gran orgullo, además, expresamos que ha sido docente de nuestras escuelas de Derecho y de Negocios por varios años. Asimismo, fue directora de Propiedad Intelectual, Servicios e Inversión Extranjera dentro de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Negociaciones Internacionales en la Subsecretaría de Negociaciones Internacionales de la Secretaría de Economía, participando en negociaciones de diversos tratados internacionales en materia de libre comercio. En el gobierno estatal de 2006 a 2012 se desempeñó como directora de Comercialización, Desarrollo Agroindustrial de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, siendo responsable de la obtención de la declaratoria Denominación de Origen Arroz del Estado de Morelos. Durante más de 10 años se ha desempeñado como consultora en diversas incubadoras de negocios, en apoyo al desarrollo de planes de negocio y operación de empresas tanto tradicionales como agroindustriales, sociales y de alto impacto tecnológico. Actualmente es titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Estado de Morelos. Estimada doctora Ana Cecilia, es un honor recibirla en esta su casa y un orgullo que forme parte de nuestra comunidad lasallista. Bienvenida y por favor le cedo la palabra. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, empezando, ¿verdad? Empezando, sí, ya acaban de empezar, ¿verdad, Ileana? Pues miren, muchas gracias, la verdad es que, pues como bien decían, he dado clases aquí en La Salle durante muchos años y la verdad es que siento un cariño muy especial y ahora que me invitan, bueno, siendo secretaria, qué mejor que poder platicar con ustedes sobre todo de todo este tema económico, todo este tema de hacia dónde va Morelos, qué estamos haciendo, pero lo más importante, qué pueden hacer ustedes. ¿Qué pueden hacer? ¿En dónde se puede trabajar? ¿Qué hay en Morelos? Y algo que es muy importante, el poder conocer Morelos para ver en dónde, cómo se van a desarrollar. Entiendo que aquí hay alumnas y alumnos de ingeniería, de la Escuela de Negocios, o sea, hay una serie de, esto es un equipo, esto es todo un auditorio multidisciplinario en donde finalmente todos pueden aportar y todos podemos aportar algo a Morelos. Y algo que es muy importante también y que yo siempre lo veo con ustedes. Ustedes son una generación que tuvo una pandemia. La tuvimos todos. Tuvimos todos 2 años de encierro, tuvimos que adaptarnos a nuevas circunstancias, el hecho de estar en una edad tan importante para ustedes, durante la cual fue la pandemia, marcó muchas cosas. Si para nosotros como adultos fue complicado, para ustedes fue más. Y eso es algo que nosotros estamos entendiendo y el decir, bueno, ¿y ahora a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer saliendo? ¿Qué oportunidades hay en Morelos? ¿Hacia dónde va Morelos? Y además también con un tema, además de la pandemia, tuvimos una infodemia en donde estábamos mal informados, en donde todo se magnificaba y en donde muchas cosas cambiaron. Por otro lado, también el día de hoy oímos muchas cosas en las noticias, oímos comentarios que dices, bueno, ¿esto es cierto? ¿No es cierto? ¿Cómo influye? ¿Qué voy a hacer? Y de ahí sepan que estamos trabajando y que hay oportunidades, hay
temas que cambiaron y por ahí voy a empezar. Lo primero que quiero preguntarles es, y esto vamos a hacerle una plática, es una plática, bueno, aquí la ponen como una conferencia, yo encantada, pero la idea es que platiquemos, que ustedes también expongan sus dudas, si necesitan interrumpirme, encantada, lo vamos platicando. Y la primera pregunta es, ¿alguien sabe cómo se conforma la economía de Morelos, el PIB, cómo se conforma? ¿A qué se dedica Morelos? ¿A qué se dedica, dónde hay trabajo en Morelos? ¿O quiénes son los que están generando el pago de impuestos? ¿Quiénes son los que están generando estos empleos? ¿Qué hay en Morelos? ¿Cómo entienden Morelos? ¿Qué tipo de actividades hay en Morelos económicas? ¿Alguien que quiera? Sí, claro. Pues principalmente de lo que yo sé es que en el norte de México hay muchas industrias o fábricas y cosas así. Aquí pues en el centro normalmente de lo que sé son por parte extranjera. Ajá. ¿Y cuántas industrias, o qué hay que hacer en Morelos? ¿En dónde puede trabajar una persona en Morelos? ¿Qué tipo de negocios hay en Morelos? Pues como tal de lo que creo aquí de Morelos es que el hecho de trabajo es muy difícil conseguir por dos razones las cuales creo yo. Una de ellas es el papel el papel universitario, que ahí depende el puesto que puedes tener y la ganancia que puedes obtener, y también el para qué vas a trabajar, porque hay gente de bajos recursos que se une para apoyo, por ejemplo, de constructores como asistente de un encargado o cosas así, pero la gente que tienen el afortunado de estar estudiando, pues sí puede agarrar buenos puestos, incluso crear su propia empresa, pero aquí es complicado por las situaciones de que depende de dónde sea. Miren, efectivamente hay un tema de desconocimiento de qué hay en Morelos. Morelos, el PIB se conforma, el 60% de las actividades económicas de Morelos son de servicios. ¿Sí? Y en servicios tenemos hoteles, restaurantes, tiendas de venta al minoreo, o sea, son servicios, actividades terciarias. Pero ustedes sabían que Morelos tiene el 30% del PIB, ¿es industrial? Tenemos industrias que representan el 30% de los ingresos y el otro 10% corresponde, y siempre tengo un pleito en materia agropecuaria porque no son datos míos, son datos del INEGI, solamente el 2% corresponde, porque normalmente la respuesta, Morelos se dedica a la agricultura. Pues no, el 2% del PIB de Morelos es agricultura. Y el otro ya son actividades como empleados de gobierno, etcétera. Entonces, ahí empezamos a hacernos un universo de dónde sale la economía de Morelos. 60% de servicios, hoteles, balnearios, restaurantes y lo que se les ocurra que pueda ser servicio. 30% de industria. Y es una industria fuerte, es una industria importante, en donde de ese 30%, el 11% corresponde a industria farmacéutica. ¿Ustedes sabían que aquí en Morelos se fabrica el 98% del naproxeno del mundo? Y son cosas que no nos enteramos. Entonces dices, oye, pues en Morelos hay eso. En Morelos también todo el tema de Nissan, es que Nissan no tronó. Una línea la mandaron a Aguascalientes por temas de decisiones de la empresa. Se queda otra línea que es una línea de fabricación de camionetas para exportación. ¿Sí? ¿Qué otra empresa grande tenemos? Tenemos Unilever, tenemos Baxter, que exporta el suero para hacer limpieza de riñones. Todo eso hay en Morelos. Y esas son las industrias tractoras. Pero también tenemos industria de autopartes, industria
alimenticia, tenemos agroindustria. Nosotros exportamos desde Yecapixtla también cantidades importantes de jitomates que no se producen en otra parte más que en Morelos. Entonces, fíjense todo ese mundo que tenemos, porque además somos un estado pequeño, pero que tiene empresas tractoras. ¿Qué otra cosa hacemos en Morelos? Tenemos empresas de base tecnológica. ¿Por qué? Porque Morelos, ya dijimos que sí tiene, ahora vamos a lo que no tiene. No tenemos extensiones grandes para traernos a Tesla. Me decían, es que ¿por qué no mandaste una carta, ¿cómo se llama el dueño? A Elon Musk, a decirle, vente a Morelos. Pues porque el señor necesitaba 1,000 hectáreas. ¿De dónde saco 1,000 hectáreas juntas? ¿Sí? ¿De dónde saco energía? ¿De dónde saco agua? ¿Qué sí se puede hacer en Morelos? Empresas de base tecnológica que no requieran mucho espacio. Y entonces ahí empezamos con el tema. A ver, la problemática se puede convertir en una oportunidad. No tenemos energía. Empresas de base tecnológica que puedan generar energía, que se pueda transformar. Tenemos centros de investigación, necesitamos temas de logística, y así empezamos a ver, uno, en dónde pueden trabajar, y dos, qué negocio o qué empresa pueden poner ustedes, ¿sí? Y ahí, al ser equipos interdisciplinarios, pueden generar todo eso. Eso es Morelos nada más visto así de una manera muy, muy rápida en cómo se conforma. Entonces quedamos 60% servicios, 30% industria que tenemos autopartes, tenemos farmacéutica, y el otro 10%, que el 2% es agricultura y otro tipo de actividades, como por ejemplo, insisto, empleados de gobierno. 2, Morelos está pegado a uno de los mercados más importantes, que es la Ciudad de México. Entonces ahí también hay otro tema, ¿sí? Tenemos un mercado importante. Eso es lo que tenemos. ¿Qué no tenemos? Grandes extensiones para poner fábricas grandísimas. Eso no lo tenemos, pues ¿para qué nos hacemos? ¿Sí? Tenemos temas de necesidad de resolver problemas energéticos, temas de agua, porque hay agua. El tema es hacia dónde se va y cómo está concesionada, pero ahí hay. Y nada más de industrias, por ejemplo, como Baxter. En esta administración, Baxter ha invertido en la remodelación de su fábrica, meter tecnología, $110 millones. No se va a ir. Alguien que le pone $110 millones. Bridgestone, $120 millones en tecnología. Y así nos podemos ir de las inversiones que han hecho y que son espacios que se abren. Ahorita, antes de empezar la conferencia, me dio mucho gusto un dato que me dieron. El 65% de los egresados de La Salle trabajan aquí en Morelos. Y si a ustedes les sale una oportunidad de irse a estudiar o a trabajar a otro lugar, tómenla. Pero no la tomen porque digan, es que en Morelos, ¿qué hago? ¿Sí? Porque sí hay oportunidades, insisto, de empresas, hay oportunidades de generar su negocio y hay oportunidades de poder ir en equipo en temas multidisciplinarios para poder resolver problemáticas. Y ahí entramos al segundo tema. ¿Y qué se necesita? ¿Qué hay? ¿Qué se deriva de la pandemia? Y hay una realidad. Tenemos un mundo en donde actualmente todo ya va tecnificado, se aceleraron las ventas en línea, el tema de la escuela en línea, el tema también del teletrabajo. ¿Y eso qué implica? Implica que empleos que eran nada más para morelenses con teletrabajo se abren a egresados de otras partes. O sea, tenemos una competencia más grande.
pero a ustedes también se les abren espacios en otros lugares en donde no se tienen que mover de Morelos. Cambiamos un entorno, ¿sí? Cambiamos el entorno laboral. Ya no tengo que vivir en Monterrey para trabajar en Monterrey. ¿Por qué? Porque se abrió esa posibilidad. Entonces, ahí seguimos. Ya dijimos, ¿qué puedo hacer en Morelos? ¿Qué puedo hacer desde Morelos? ¿Sí? Y la tercera, que es la más importante, ¿en qué me tengo que preparar? ¿En dónde tengo que estar completamente preparado y preparada para poder acceder a todos estos espacios, ya sea como empleados, como trabajadores y trabajadoras, o como empresarios? Y se valen los dos son igual de importantes, los dos son igual de válidos, y la idea es qué quieren hacer. Pero lo único que sí, independientemente, es estar bien preparados. ¿Y cómo viene ese futuro laboral? Insisto, con tecnología, con mucha información que tenemos que aprender a discernir. ¿Quién de aquí utiliza el chat GPT? Sí, y está bien, yo también lo utilizo y me divierto horrores. Me divierto muchísimo preguntándole cosas raras al chat GPT. Ajá. Y ahí viene la pregunta. A mí, cuando yo estudiaba, y puede sonar hace mucho tiempo, íbamos a bibliotecas y teníamos que checar la información en fichas bibliográficas. Y teníamos acceso al material que había en la biblioteca. ¿Sí? Y pues bueno, eran buenos trabajos, pues terminé la carrera y salí bien. Mi pregunta es, el día de hoy que ustedes tienen acceso a bibliotecas en todo el mundo, material en todo el mundo, ¿qué hacemos con tanta información? Y es muy tentador darle un copy-paste. ¿Sí? Digo, de años, di clases años, y créanme que los maestros sí detectamos cuando son copy-paste. En teoría, sus trabajos deberían ser mucho mejores que los nuestros, de cuando nosotros estudiamos, porque nuestras fuentes estaban mucho más limitadas. ¿Sí? No sé, no me he puesto a hacer el ejercicio de encontrar un trabajo de cuando yo estudiaba y compararlo, pero en teoría debería ser mucho mejor un trabajo de hoy, porque ustedes tienen acceso a más información. Y bueno, aquí yo no voy a pedir que levanten la mano, nada más que se queden pensando, ¿cuántos le dan copy-paste? ¿Sí? En lugar de aprovechar y procesar todo eso. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Tenemos muchísima información, nos facilitan la vida, tenemos inteligencia artificial, y ahí va otra, nos facilita la vida, pero también nos bloquea determinadas aptitudes que tenemos. ¿Cuántos teléfonos se saben de memoria? El suyo, yo creo. Todo lo tenemos en el celular, ¿o no? ¿Sí? Cuando no había celulares, yo me sabía al menos 50 teléfonos de memoria. El día de hoy no me sé más que el mío. ¿Sí? Esa es una realidad también. ¿Qué facultades ya nos están ayudando a facilitarnos, pero que en lugar de despertar otro tipo de conductas o de facilidades, nos estamos quedando en eso? Y si tenemos un contexto de competencia, está probado que los estudiantes de La Salle, 65% se quedan aquí y encuentran un trabajo, ¿qué tenemos que seguir reforzando? Entonces, eso es importante. Eso es importante porque ¿qué temas son en los que tenemos que fijarnos? Inteligencia artificial. Y cuando dicen, es que la inteligencia artificial, pues ahí está el teléfono, ahí están los relojes, ahí está todo lo que nos va adivinando el pensamiento, y no es que nos los adivine,
No nos adivina el pensamiento, son logaritmos, pero ojo, programados. ¿Que las computadoras nos van a reemplazar un día? Pues miren, el día de hoy sí hay el cálculo de que 6 millones de empleos se van a perder gracias a la inteligencia artificial. Pero ¿saben cuántos se van a generar? 11 millones. Entonces, ¿cómo nos preparamos y qué carreras? ¿Alguien de aquí estudia mercadotecnia? Bueno, la mercadotecnia, por ejemplo, es una carrera en donde ustedes pueden apoyarse mucho de la inteligencia artificial, pero no dejarlo todo a la inteligencia artificial. Ahí viene esa parte en donde con esas herramientas que yo tengo, poder hacer algo mucho más completo. Y la verdad es que muchas veces no lo habíamos pensado. Es decir, oye, ¿cómo utilizo una herramienta y con el talento que yo tengo poder hacer algo mucho más completo? ¿Hay algún ingeniero en programación aquí? ¿O ingeniera? ¿No? Bueno, ahí les va. El tema de algo que muchas mujeres nos quejamos es el tema de la misoginia. Y o nos apuramos a participar mujeres administradoras, abogadas, psicólogas, mercadotecnia, a darle un enfoque femenino a la inteligencia artificial, o la inteligencia artificial también va a dar respuestas misóginas. Fíjense todo lo que hay que adaptarse y hacer para poder acceder y para estar en un trabajo en el que supongo todas y todos quienes están aquí quieren tener. Estamos en un momento de parteaguas, por eso empecé con ese tema de que nosotros vivimos el COVID. Y el COVID como adultos nos generó, nos confrontó mucho. Pero en ustedes fue en un momento importantísimo de su vida que cambiaron las cosas. Entonces, ¿cómo se tienen que adaptar y qué oportunidades hay en Morelos para poder, en un contexto que ha cambiado tanto en tan poco tiempo, poderse adaptar y poder trabajar? Entonces, es importante que la primera cuestión es, ¿hay trabajo? Sí, sí hay trabajo. ¿Hay inversión? Sí, sí hay inversión. ¿Hay espacios para laborar? Sí los hay, para hacer prácticas, para todo eso, pero ojo, todo eso puede estar abierto, pero si no hay la preparación adecuada, ahí se va a quedar. Y son espacios que se pueden abrir a otras personas que no están, o sea, que están preparadas y que están en todo este contexto empapados. No me contesten, esa es una pregunta personal. ¿Cómo están utilizando esas herramientas que el día de hoy nos facilitan la vida? ¿Cómo las estoy utilizando? ¿Para aprender más? ¿Para adaptarme más? Miren, me tocó el Zoom. Cuando empezamos a dar clases en el Zoom, y aquí está la maestra Eliana, y aquí estamos, eran sesiones espiritistas. Ahí estás, sí, prende tu cámara, manifiéstate. ¿Sí? El día de hoy, ¿cuántas reuniones tenemos por Zoom? ¿Sí? Yo, bueno, en mi caso, yo tengo reuniones por Zoom bastante seguido. ¿Y qué es lo importante? Que ustedes ya lo tenían. El poderme comunicar en un medio que no es el personal y convencerte de lo que yo quiero o que me escuches. Y eso ustedes les tocó vivirlo. Entonces, es importante que sepamos en dónde estamos, qué oportunidades tenemos, qué talentos tenemos y lo más importante, contra quién estamos compitiendo. Y de esta manera aprovechar todo lo que se vino de una manera muy rápida,
que poco a poco nos estábamos acostumbrando y que con la pandemia tuvimos que acelerar con cuestiones de consumo, preferencias, y siempre les da risa cuando les digo, ¿quién de aquí en el momento que estábamos en la pandemia más fuerte, que teníamos clases, teníamos reuniones y teníamos un internet casero para ver Netflix, cuántos de aquí no hubiéramos cambiado la pijama más preciada y más cómoda por una buena red? Porque además estábamos con los que tengan hermanos o los que vimos, de repente estabas hablando y le entraba el WhatsApp a tu hermano y tú te quedas congelada y ya no podías decir las cosas. El saberse comunicar por todas estas plataformas es importante. Entonces, ¿qué tenemos y qué podemos tomar ventaja y podemos aprovechar de un contexto que a ustedes les tocó vivir? Hay 2 libros que les quiero recomendar y ya con esto empiezo a cerrar. 2 libros que siempre se los recomendaba a mis alumnos y ahora se los recomiendo a ustedes. Uno se llama Hazlo tan bien que no puedan ignorarte. ¿Sí? El autor se apellida Coleman, algo así. Hazlo tan bien que no puedan ignorarte. ¿Qué te dice ese libro? Léanlo, por supuesto. Léanlo. Y te dice, en donde estés, haz las cosas tan bien que no puedan ignorarte, que no puedan decir, oye, ¿quién era? Independientemente de lo que te estés dedicando. Porque nadie sale acabando la universidad entrando en un puesto directivo. Tenemos que hacer una carrera. Yo no salí de la carrera a ser secretaria. Fui pasante, estuve como asesora, o sea, tenemos una carrera, pero en donde estén, hagan las cosas también, aprendan todo lo que tengan que aprender y solitos van a ir dando el salto. Y el segundo libro se llama Sobresalientes, Outliers. No sé si alguien ya lo leyó de aquí. Hay elementos, ¿sí?, que determinan que tú puedes ser una persona triunfadora. Puedes ser una persona extremadamente inteligente, no te da necesariamente el que seas una persona triunfadora. Puedes tener una capacidad para tocar el violín, eso no te va a hacer el mejor violinista del mundo. Un contexto en donde te apoyan y estudia y todo, sí, pero eso tampoco te va a hacer una persona sobresaliente. Puedes mezclarlos, pero lo más importante de todo, y ahí lo dice el libro, y vienen casos de personas sobresalientes como Steve Jobs, ¿cómo se llama es Steve Jobs, y el otro de la computación, ¿cómo se llama? El de Microsoft, ¿cómo se llama? Bill Gates. Bill Gates. Son personas sobresalientes, ¿sí o no? Y lo que tenían ellos, junto con grupos musicales sobresalientes, famosos en todo el mundo, como los Beatles, ¿sí? Eran muy inteligentes, tenían un apoyo familiar, tenían una facilidad para hacer las cosas, pero sobre todo tenían 10,000 horas de práctica. 10,000 horas de práctica es lo que te hace un experto en algo. Perdón, y ustedes están en el momento de poder empezar con esa práctica, ustedes están en el momento de decir, porque a lo mejor dices, bueno, ¿ya qué me voy a dedicar 10,000 horas? A lo mejor, si fuera una persona que tocara el violín o tocara el piano, a lo mejor me podría dedicar y estar eso. Pero 10,000 horas de práctica lo pueden tener en capacitarse, en programar, en estar en el trabajo haciendo lo mejor que ustedes pueden y solitos van a ir subiendo. Pero nunca pensar que no hay oportunidades, nunca pensar que ¿qué hago en Morelos? Cuando ni siquiera conocemos la realidad de Morelos, cuando nos dejamos llevar nada más por noticias alarmistas que no son. ¿Quieren enterarse cómo están Morelos? Métanse en la página del INEGI. Ahí en la página del INEGI viene cuántos empleos hay, qué se está haciendo, cómo está la economía, cuántas microempresas hay, a qué nos dedicamos. Ahí está todo, ¿sí? Y una vez que ustedes tengan
ya información de fuentes confiables, síganse dedicando a lo que ustedes quieren. Y si dices, yo quiero ser director de tal empresa o quiero poner un negocio de autopartes, pues empiecen a trabajar. A lo mejor ahorita no lo van a lograr, ¿sí? No, por supuesto porque es trabajo, es tiempo, pero lo pueden empezar. Y están… y otro punto que es bien importante, uno de los 4 aspectos para ser una persona sobresaliente: haber vivido en un momento histórico en donde las cosas cambiaron. Y hablan de personas como Rockefeller, millonarios, Rockefeller, JP Morgan, que vivieron un poquito después de la Gran Depresión de Estados Unidos en los años 20 del siglo pasado. Y son de las personas más ricas que han existido. ¿Qué vivieron Steve Jobs y Bill Gates? Cuando las computadoras empiezan, incluso ellos participan en democratizar todo el tema de las computadoras. Ustedes vivieron un parteaguas. Ustedes también tienen ese cambio, ¿cómo lo estoy utilizando? Entonces, hay muchas oportunidades. Vivir una pandemia como la que vivimos, pues algo nos dejó de aprendizaje. Y están dentro de todo este contexto de quienes pueden, ¿sí?, ser una persona sobresaliente por incluso lo que pues, nos tocó vivir. No es que lo hayamos buscado, no es que nos tocó vivir. ¿Cómo nos adaptamos y cómo puedo aprovechar eso para poder ser una persona sobresaliente? Entonces, de verdad, a mí me da muchísimo gusto poder estar aquí, tener esta pequeña plática con ustedes, hacer estas reflexiones, porque muchas veces lo único que tenemos son noticias negativas de todo lo malo que sucede, sin irnos a la fuente verdadera, sin irnos realmente a temas, números. Aquí supongo que hay también contadores. Los números son fríos, ¿sí? Y los números nos dicen realmente que váyanse a INEGI, investiguen todo y con base en eso vean lo que sí hay. Tomen ustedes sus propias decisiones, pero sobre todo sepan hacia dónde, ¿sí?, hacia dónde va Morelos, con temas que estamos también en un momento muy especial con el nearshoring. Hay muchas cosas que cambiaron y esas son las cosas que ustedes tienen que detectar para también decir, oye, yo quiero hacer esto, y empezar a tener sus 10,000 horas en algo. Sus 10,000 horas para ser expertos en algo, con todo eso que el día de hoy estamos viendo como ventajas, como realidad y como desventajas. Y ahí ustedes pueden ya empezar a tomar decisiones. Y no olviden, si pueden, lean los libros. Lean estos 2 libros, son muy padres, se los dejo a la maestra Ileana los nombres, pero son Hazlo también que no puedan ignorarte y Outliers, sobresalientes. Y pues con esto les agradezco muchísimo su tiempo, esta oportunidad de platicar, insisto, y de reiterar, en Morelos vamos, y las necesitamos a todos y todas ustedes. Muchísimas gracias. Por supuesto. Sí, si hay preguntas, yo ya había que… Sí, claro. Gracias, doctora. Gracias, Ceci. Es sobre esta línea de lo que a mí me parece que sí resulta muy atractivo para los chavos, el tema del emprendimiento. ¿Cómo apoya Morelos el emprendimiento?
Claro, bueno, en materia de emprendimiento y que nosotros desde el gobierno, finalmente yo vengo de un contexto en donde asesoraba a muchos emprendedores. Cuando tengo la oportunidad de ser secretaria, pues es de los emprendedores, pero además el emprendedor en un sentido, ¿sí? Y si nos vamos a hacer un recuento muy rápido histórico, las ciudades que evolucionaban y que rápidamente salían económicamente eran las que tenían grandes industrias. Ford, Chrysler, Chicago se hizo con Chrysler, ¿sí? Y se fueron haciendo ciudades como Denver, que fueron haciéndose. El día de hoy, el emprendimiento es quien genera riqueza económica. ¿Sí? Y los emprendedores y las pymes son las que generan, y aquí se los dije, 60% de las empresas del PIB son micro, pequeñas empresas dedicadas a servicios. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos para emprendedores, emprendedoras? Bueno, por supuesto tenemos capacitaciones, aquí hay materia de emprendimiento, tenemos financiamientos, tenemos apoyos vía reembolso y con eso tenemos 15 programas de financiamiento en Fondo Morelos, tenemos convocatorias para jóvenes que están emprendiendo un negocio. Aquí tenemos, incluso en la Escuela de Negocios, tenemos el Centro de Negocios que tuve el honor de venir a inaugurar. Y tenemos programas de financiamiento. ¿Por qué son programas de financiamiento? Porque si ustedes son emprendedores y quieren que les regalen el dinero, pues si un emprendedor que te diga que no emprende porque no tiene dinero, no es un emprendedor. Los apoyamos, les prestamos dinero con facilidades para los jóvenes. Tenemos convocatorias de 18 a 29 años en fondomorelos.gov.mx. Tenemos también actividades para jóvenes, tenemos convocatorias para programación, inteligencia artificial, ciberseguridad, tenemos Startup Weekends en donde los encerramos un fin de semana con un problema y ustedes resuelven el problema. Tenemos muchas actividades y que con gusto, el día que quieran, podemos hacer una aquí, si nos dan permiso de quedarnos a dormir aquí en La Salle, para que lo tengan todos ustedes y se les plantee un problema. Y hemos tenido mucho éxito y sobre todo ese respaldo económico. Entonces, si alguien de aquí quiere emprender, no están solas, no están solos. Estamos también, y los financiamientos, pues ya tenemos como 15,000 beneficiarios con más de 2,500 millones de pesos. No ha de ser tan complicado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Era sobre lo mismo. Básicamente creo yo que, muchachos, si ponemos atención, por favor. Gracias. Básicamente creo yo que lo más importante de Morelos es crear no solamente personas que generen un puesto en algún lugar, sino crear emprendimiento. Porque una persona que emprende genera muchísimas oportunidades de trabajo. Yo soy contador público, soy maestra de aquí de La Salle y me ha tocado en muchas ocasiones asesorar a los muchachos que salen y quieren poner su nuevo negocio en el aspecto fiscal, en el aspecto contable, básicamente. Sí creo que los apoyos del IMOFI sean importantes, pero a veces es agotador. Yo entiendo que no te lo tienen que regalar, pero a veces es agotador todos los requisitos que tienes que cumplir porque no se arriesgan contigo. O sea, realmente tienes que dejar garantías, realmente tienes que tener 3 años generando un negocio. Entonces, para que un emprendedor pueda pasar 3 años, realmente ya no estás emprendiendo, ¿no? Entonces sí sería muy bueno que existieran programas específicos de incubación desde la parte de gobierno del Estado que nos permitan desarrollar estos nuevos empresarios. De verdad es increíble cómo los muchachos, insisto, que salen de La Salle están tratando de luchar por emprender, por tener esto, y yo siento que sí hace falta mucha parte por parte del gobierno
en todos los niveles de esta incubación, de este desarrollo. Por supuesto, la Escuela de Negocio está en eso. Yo creo que las mismas universidades generan esto, porque ya no es solamente el que nosotros hagamos empleados, sino empleadores, porque un empleador genera una economía muchísimo más amplia que un mismo. Todos somos importantes en el mecanismo de la economía, pero definitivamente los emprendedores es la semilla de mucho más. Entonces sí sería muy bueno que tuviéramos mayores programas de incubación desde la parte de gobierno estatal, en donde tú estás, para que los chavos se sientan arropados desde un principio. Yo estoy contigo, que no se les regale nada, que todo lo ganen, pero ellos realmente tienen ganas. A mí me ha tocado estar hombro con ellos, constituyéndose, buscando la manera de ser exitosos desde el principio, y de verdad les cuesta muchísimo trabajo por falta de estos apoyos. Muchísimas gracias. Bueno, efectivamente tenemos un programa para jóvenes. Tenemos un programa para jóvenes de 18 a 29 años que se llama Base Cero y se les pueden prestar hasta 200,000 pesos. ¿Sí? El tema es que muchas veces no nos informamos y nos quedamos con información anterior y decir, es que no es. Tuve una experiencia con una empresaria en donde me decía, es imposible acceder a los programas de gobierno, a los programas de Fondo Morelos. Le dije, dime un documento imposible de obtener, uno solo. Nunca me lo supo decir. Digo, porque si te pido tus calificaciones de plastilina 1 del kinder, a lo mejor sí es complicado, ¿no? El día de hoy tenemos 15 programas. Es laborioso, por supuesto que es laborioso. Pero eso también nos lo dejó la pandemia. Empresas que vivían al día, empresas que no pagan impuestos, empresas que decían que tenían empleados y no tenían una nómina timbrada. O sea, todo eso. ¿Qué tienes que hacer? Regularizarte. Y por supuesto que tenemos programas, y ahí también los conocemos, es para jóvenes. Si eres mayor de 29 años, te podemos prestar 100,000 pesos. Si tienes entre 18 y 29 años, te podemos prestar hasta 200,000 pesos, una tasa de interés bastante razonable. Sí tiene interés porque el Fondo Morelos no tiene presupuesto, y lo único que pedimos es que venga acompañado de un modelo de negocios, de un plan de trabajo, para que no vayan y se compren el iPhone, que es muy tentador, pero se les presta dinero para hacer eso. Tenemos 15 programas que yo les invito a que los vean, a que realmente sepan cuáles son los programas. Tenemos 15 programas de financiamiento, hay para jóvenes con condiciones preferenciales, y que, insisto, lo único que les pedimos ahí es un plan de negocios y el acompañamiento de la universidad por un año, para evitar endeudar muchachos, porque lo que menos queremos son jóvenes. Esto es un apoyo, no es una presión. Hay ese programa, entonces les invito a que vean cuáles son los que realmente tenemos. No nos quedemos con las ideas de, es que era complicado. Pues no es complicado, tengo 15,000 beneficiarios. Digo, algo han de haber hecho en un programa. Y en los del FIFODEPI, que son apoyos vía reembolso, que ahí sí ya necesitan estar constituidos y demás, se les devuelve por equipamiento hasta 50,000 pesos, materia prima 15,000 pesos, se les devuelve. Esos tengo más de 10,000 beneficiarios. Entonces no debe ser tan complicado, y es eso, ¿no? O sea, el estar con la información actualizada y no quedarnos con la idea. Obviamente, en Fondo Morelos tenemos créditos desde 2,500 pesos, hay programas para mujeres que no necesitan estar ni constituidas ni nada. Ese es uno de mis programas estrella, que empezamos con financiamientos de 10,000 pesos, si son 5 mujeres, de 5 a 10 mujeres, a una tasa del 3%. Lo devuelven en 6 catorcenas, se les presta el doble a una tasa del 2.5%. Lo devuelven, se les vuelve a prestar a una tasa del 2%. Tengo grupos de mujeres que empezaron con 10,000 pesos y ya van en créditos entre todas de 350,000 pesos. Entonces,
es eso, el que no nos dejemos guiar. A mí de repente me dicen, es que es muy complicado. Digo, dime un documento complicado. Por supuesto, si no tienes una opinión favorable, pues sí está complicadísimo, va y cámbiala. Ajá. Si estás ¿cómo se llama? Si estás en buró de crédito, pues a ver, no importa, demuéstrame que lo estás pagando. Si quieres que te preste 8 millones de pesos, pues sí viene una garantía hipotecaria. Pero si quieres 2,500 pesos, 10,000 pesos, se juntan varias mujeres, son jóvenes, si quieres 200,000 pesos, ¿cómo le vamos a pedir una garantía hipotecaria a un grupo de jóvenes? Pero si te pido, viene un plan de negocios y viene el compromiso de tu universidad del acompañamiento. Entonces, sí hay. Y por eso pues vamos a informarnos para poder saber que sí hay. Sí. ¿Algo más? ¿Alguien más? Creo que ya estamos en tiempo para ¿Ya me tengo que ir? Sí, hay una pregunta más por ahí, pero una creo pregunta. que ya no nos da tiempo. Es que tengo otro evento. No, adelante. Gracias, secretaria. ¿Hay algún programa específico para el campo? ¿Hay algo diseñado? Entendí que el 2% de la actividad económica sale del campo, pero ¿hay algo especial para eso? ¿Es en la Secretaría de Economía o es en algún otro organismo? Para el campo, miren, para el campo lo que podemos tener es, si se maneja como agroindustria, por supuesto que pueden acceder a equipamiento. Lo único que nosotros no podemos financiar es fertilizante, pero por ejemplo, sí podríamos financiar semilla como materia prima. Es Fondo Morelos. O sea, por eso te digo, realmente hay que y sí lo hay. Una cosa que empezamos a trabajar ahora con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario es justamente nosotros desde el Fidecom dimos la garantía para la garantía de los agricultores. Y a través de, no me acuerdo cuál es esta institución, cuando desapareció la que financiaba el tema agrícola. Una de esas, ahora nosotros, que se creó un faltante de 500 millones de pesos, nosotros desde el Fideicomiso como Secretaría de Desarrollo Económico dimos la garantía y hay apertura para créditos también para el sector agrícola, pero es con Sedagro, nosotros dimos la garantía, pero Fondo Morelos puedes acceder a temas. ¿Qué requisitos? Pues ahí exactamente es, pero equipamiento, hay para materia prima, podemos incluso podemos financiar, pero con mucho gusto, quien quiera, todo está en la página, completamente transparente. Algo importante, gratuito, directo, es para todos, nadie les puede cobrar nada. Me da mucho coraje cuando me dicen, es que lo hice a través de un gestor que me cobró el 50%. Era para ti, ¿sí? Y eso, y todo lo de los muchachos, pues es para ustedes, y ahí estamos. Gracias. Agradecemos muchísimo a la doctora Ana Cecilia. No se sienten de una vez, pasen para acá. Quiero invitar a la maestra Ileana Martínez, directora de la Escuela de Negocios, para que haga la entrega oficial del reconocimiento y de un presente con todo nuestro agradecimiento por estos minutos que nos ha brindado para darnos a conocer las perspectivas de nuestro Estado, perspectivas económicas en las que ustedes tienen poder, ¿vale? Muchas gracias. Leo reconocimiento a la doctora Ana Cecilia Rodríguez González por su valiosa participación al impartir la conferencia Panorama Económico y Laboral del Estado de Morelos, Indivisa Manen, el día de hoy, 4 de septiembre, Cuernavaca, Morelos, y está firmado por nuestro rector, el doctor Francisco Coronato, y la maestra Isela Torres. Muchas gracias. Ahí están las redes sociales de la Secretaría, están mis redes sociales, si quieren comentar algo, si quieren decir algo, estoy a sus órdenes y de verdad, mil gracias por invitarme, Ay, muchas gracias. Y estoy a sus órdenes, mil gracias,